La conferencia que vas a impartir como recipiendario de lo que nos causa es un poco provocador. Sí. ¿Apocalipsis o esperanza? No. A ver, dime. Porque eso es dicotómico. Ajá. Entre el apocalipsis y bueno. la esperanza. Ahí está. A ver, estamos en esa la relación intersticio. dialéctica. Ajá. A ver, cuenta. No, si te cuento la conferencia no viene nadie. Vamos a tener que verlo por YouTube entonces. Pero la humanidad hoy está a punto de desbarrancarse. O sea, estamos realmente en un momento de crisis, Sí, que totalmente. si no le ponemos freno y no redirigimos el barco, nos puede pasar lo peor. Sí, pero ¿quién es ese plural nosotros? Porque hay quien no quiere poner freno. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que lo que se está jugando en estos momentos, no solo la supervivencia de la especie humana, sino hasta qué punto es conveniente la supervivencia de la especie humana. Porque como sigamos siendo autodestructivos de nosotros y destructivos de todo lo demás, o sea, a lo mejor nos tienen que expulsar del planeta. Los animales, los insectos, las futuras generaciones, ¿entiendes? Entonces, hablando muy en serio, la capacidad de autodestrucción de la especie humana se está mostrando en límites insospechables. Hablando en concreto, sabemos que hay una crisis climática que puede ser terminal para algún tipo de vida, que en el 2030 los efectos ya son irreversibles y que no somos capaces de haber bajado el crecimiento de la temperatura a 1,5 grados. Bueno, científicamente sabemos por qué. Hubo gran acuerdo en 2005, en la llamada Cumbre de París, en que se pudo organizar toda la discusión y se llegó a acuerdos científicos y políticos. Nadie los aplica, nadie. Sí, las 4 democracias escandinavas, que siempre son los buenos, pero son como 0,5% de la población mundial. Entonces, y por cierto, segundo, el llamado oeste o occidente, es decir, Estados Unidos, Canadá, Europa del oeste sobre todo, pero en fin, digamos toda Europa, seguimos, y digo seguimos, porque yo soy español, comportándonos como si fuéramos el mundo civilizado. El mundo civilizado. Bueno, quizás sí, quizá no, pero en todo caso somos el 20% de la población mundial. Entonces, ¿los otros qué son? Yo leo artículos, no, los totalitarios, China, Rusia, India. India es la mayor democracia del mundo. Ajá. Luego puedes discutir. Quiero decir, hay una especie de arrogancia del llamado oeste, mientras todo se va hundiendo, que es lo peor. Porque si estás convencido que el único problema es que los otros adopten tus valores, tus decisiones, etc., y resulta que los otros, que son muchos más, y en Producto Bruto son más, son 60% del Producto Bruto Mundial, nosotros el 40%, más o menos, entonces, eso es lo que a mí me inquieta más. La incapacidad de gestionar las crisis, no solo las crisis, es decir, la no gestión de la gestión de la crisis. Eso es lo que me parece grave. Los problemas los podemos alinear, los conocemos, pero cómo los tratamos, ahí viene el problema. Pero simplemente no es la conferencia, va a haber muchas más cosas en la conferencia, pero fundamentalmente simplemente alineando lo que está pasando. Crisis climática muy seria. Crisis, de repente hay una guerra en Europa con potencialidad nuclear. No digo que vaya a ocurrir, pero tampoco digo que no vaya a ocurrir. Mientras hablábamos ayer, hubo un misil ucranio que aterrizó en una ciudad polaca y mató a gente. Afortunadamente todo el mundo dice, no es eso, no es el principio de la guerra. Pero bueno, es que cuando estás en una situación así de tensa y con una potencia nuclear como Rusia, sin decir en estos momentos, claro que Rusia ha invadido, agredido, etcétera, pero bueno, con todo eso hay que saber que eso es cuando se pensaba que en Europa había desaparecido la amenaza de guerra, en el mundo la amenaza de guerra nuclear, ahí está. Claro. Y si queremos más problemas graves geopolíticos, resulta que ahora, justo ahora,
Estados Unidos empieza a meterse con China, que no se metan con Taiwán. Bueno, o sea, ya han provocado a dos potencias nucleares, que además, más o menos, no es que estén en el mismo lado, pero es distinto y se está entendiendo. Bueno, de eso sale crisis energética. De la crisis energética sale una crisis de inflación que está desarticulando la economía mundial. Al mismo tiempo se hunde la legitimidad política de la inmensa mayoría de sistemas democráticos, en términos de opinión, en términos de que los ciudadanos piensan que no están gobernados democráticamente. 2/3 de las personas en el mundo piensan así, ¿cierto? Y luego seguimos viendo, las mujeres han avanzado extraordinariamente, el movimiento LGTB ha avanzado extraordinariamente, pero la reacción violenta, machista, pero realmente violenta, está verificándose en todas partes. Bueno, yo diría que en parte porque se avanza, se entra en peligro. Claro. Entonces, la cuestión en América Latina en este momento... Es lo que te iba a decir, América Latina claro. es la zona de la esperanza. Mire, acaba de ganar Lula, esta segunda ola que inició con México, Andrés Manuel, tenemos a Boric, tenemos a Alberto Fernández. Y ya están todos los problemas. Gustavo Petro. O sea, gana la izquierda. Está en todo el continente. Sí, gana la izquierda y ya está solucionado todo. Bueno, es el primer paso, es algo, ¿no? No. A ver. El problema es que este tiene que ser siempre el segundo paso. Ajá. Porque el primer paso es el cambio en la sociedad. El cambio en la mentalidad de las personas, el cambio en los valores, el cambio en el conjunto de unas sociedades que hoy día viven en el miedo y la violencia. Eso es lo que cotidianamente se vive en América Latina y también en California, pero en América Latina es el día a día. Entonces, yo coincido en que en una llamarada de esperanza que toda una serie de personas, que además movimientos en los que yo he participado directamente, en Chile, todo esto, y en Brasil es fundamental lo que ha pasado, pero bueno, eso está bien, pero en una cosa sí sigue siendo marxista, y solo una, que la política depende de la sociedad y de la economía, no al revés, y que entonces, si por una coyuntura electoral ganan fuerzas progresistas, es fundamental, pero es una condición necesaria, pero ni mucho menos suficiente. Por ejemplo, Chile ganan con un proyecto de una nueva sociedad, llevada por una nueva constitución, con una asamblea constituyente popular, ¡maravilloso! Se olvidaron que la sociedad no estaba ahí, ¿verdad? Entonces, como son democráticos, lo ponen a votación, pierden y están rebobinando a toda marcha. Entonces, mi punto es, la euforia que hay en América Latina me parece muy positiva en el sentido de decir, ya está bien de siempre perder, siempre catástrofes, siempre la derecha y la extrema derecha que vuelven golpes a estar, militares. Golpes militares, sí. un Bolsonaro que es un pantoche, Exacto. golpista militar. Bueno, todo eso está muy bien, pero cuidado. Eso no es lo que decide finalmente a dónde va la sociedad. Bolsonaro recibió 49% de la votación. Por ejemplo. Trump recibió también 46% en la última elección. Bueno, Trump está mejor la cosa porque está liquidado. Bueno, las mujeres lo han liquidado. Sí. Las mujeres lo han liquidado. Pero bueno, Europa recuerda, la gran esperanza siempre de la izquierda democrática en muchos países, siempre teníamos al menos un referente democrático impecable, Escandinavia. Escandinavia, qué bien, todos tan civilizados, tan solidarios. ¿Y ahora? Suecia, un gobierno apoyado por un partido neonazi. Así es. No simplemente derechista, neonazi, que lo primero que han hecho es cortar de raíz toda la ayuda sueca a los países desarrollados. Y lo segundo que han hecho es cortar de raíz el refugio político. Suecia. Y podemos seguir la larga lista. Italia, gobernada por neofascistas, elegidos democráticamente. Eso es el problema. Ese es el problema. El problema no es cuándo hay gobiernos de derecha o de izquierda, sino cómo está la gente. Sí. Al final de cuentas se puede ganar una elección, se puede ganar una votación, de un día para otro, literalmente se cambia la correlación de fuerzas, pero al final de cuentas lo que determina la historia
es la sociedad, la cultura entendida de manera más amplia. Totalmente. Y los movimientos sociales. Claro. Pero los movimientos sociales, las dos cosas. Los movimientos sociales necesitan que haya una traducción política institucional. Eso. Claramente. Pero, y bueno, si en Colombia ha ganado Petro, hace muchos años pensaba que era imposible que ganara una izquierda en Colombia, pero bueno, es porque ha habido una movilización social en Colombia que lleva 2, 3 años fuertes y duros, y porque la guerrilla alcanzó el nivel de conciencia de que siguiendo por ahí las cosas iban a ir peor, no mejor. Entonces, toda la negociación que hay y toda la movilización, eso al final llega a Petro, pero Petro tiene que asentarse en la sociedad, y eso es lo que yo intento transmitir en América Latina, lo mismo que transmitía Esperanza antes, que sí, que hay posibilidad de resistencia, hay posibilidad de cambiar las cosas, y hay que trabajar para eso, pero siempre pensando en la mentalidad de las personas. Ahora, tú tuviste ahorita 2 años en un cargo de gobierno muy importante como ministro de Universidades. En España es la primera vez que habías ocupado un cargo tan importante, por lo menos. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Fue lo que imaginaste? ¿Qué es lo que más te sorprendió, te decepcionó, te emocionó sobre ocupar ese cargo? Además de universidades, cambiar el conocimiento, que es tu proyecto de vida de siempre. Fue tan buena y tan mala como yo esperaba. No, en serio. Vamos a ver. Yo la razón por la que esta vez sí acepté, no era la primera vez que tenía la oportunidad, es porque francamente el gobierno español actual es el gobierno más progresista que hay en Europa, con diferencia. Y es el único gobierno que ha conseguido combinar lo que en el fondo es el modelo político personal por el que yo he luchando mucho tiempo, es decir, una socialdemocracia de verdad, no un partido socialista que luego hace políticas de derechas, una socialdemocracia que hace políticas de socialdemocracia, aliada con una izquierda que sale de los movimientos sociales y además apoyada en el nacionalismo democrático catalán y vasco. Que sin eso en España no puede haber. Bueno, eso ha constituido lo que Gramsci llamaba un bloque histórico. Y eso está funcionando relativamente bien. ¿Pueden mantenerse en el poder en las próximas elecciones? Depende de tantas otras cosas. Depende, por ejemplo, una política de inflación a la gente le afecta el bolsillo. Cuando tiene que pagar 3 veces más por la energía, le dice, bueno, es que hay que salvar a Ucrania. Ucrania, déjame de Ucrania, dime cuánto tengo que pagar en la factura. Y ahí Pedro Sánchez muy firmemente dice, un momento, es que no es Ucrania, es que es el principio de que una nación no puede invadir a otra. Es así, aparte ya de que la OTAN hiciera ladridos, como dijo el Papa Francisco, pero bueno, en concreto, un país superpoderoso, se suponía, agrede a otro. Bueno, entonces, eso hay que hacer cosas que implican últimamente una crisis energética que implica una inflación. Y en ese contexto, la gente puede estar cabreada, aunque le expliques que no es por las políticas del gobierno, que es por Ucrania. Claro. Bueno, sí, pero yo lo que quiero es otra cosa. Bueno, pero ya veremos. En España hay elecciones, las próximas serán a finales de diciembre, de hecho ya en enero del 24, y yo creo que en todo caso en esos 4 años se han hecho muchísimas cosas. Como ministro de universidades, ¿cuáles fueron tus proyectos que pudiste avanzar? John, tú eres un universitario como yo. ¿Qué harías tú si te dan un ministerio para transformar las universidades? ¿En qué? Las universidades son competencia de los gobiernos regionales, no del gobierno nacional. Mira. Y son autónomas y pueden hacer lo que quieran. y que apenas tienes presupuesto y tú no los fondeas, realmente eres un articulador, ¿no? Como ministro. Sí, se dejan articular. Sí, claro. Pero la cuestión es esa. Entonces, yo concretamente, ¿qué hice? Porque lo demás es justificación que no tengo por qué. Hice 2 cosas. Primero, para mí las universidades son los estudiantes. Y no es demagogia, es que sin estudiantes no hay universidad. Claro. Puede ser un centro de investigación, puede ser
¿Qué es lo más importante para los estudiantes? Primero, que puedan llegar a la universidad. Y hay mucha gente muy lista que no puede llegar a la universidad porque no tienen los recursos económicos. Entonces yo cambié dos cosas, que esos quedan. Uno, becas universitarias a toda familia por debajo del nivel de pobreza. A todas. ¿Becas de manutención o de no Becas. cobrar cuotas? No, becas de manutención. Ah, Becas de manutención. Primera importante cosa. Sin criterio académico, que es lo que me reprocharon. Claro. O sea, si usted ya ha aprobado y puede entrar en la universidad y tiene un aprobado, lo demás ya lo hará. No es para los mejores, sino un derecho para todos. Para todos. Un derecho universal a la educación universitaria. Para mí eso es más importante que grandes modelos teóricos de la universidad. Segundo, habían subido enormemente las cuotas, aquí las llaman cuotas, en España matrículas, el precio que pagas para la universidad. Bueno, lo habían puesto a niveles estratosféricos aprovechando la crisis financiera a partir de 2011. Entonces conseguí establecer legislación con acuerdo, ahí sí, con todos los gobiernos autonómicos, menos Madrid, que es un gobierno neofascista en realidad, el gobierno regional, que entonces que a partir de ahí, a partir de ya, se retrotrayeron las cuotas, el nivel de cuotas, al 2011. Ok, se cancelaron todos los aumentos. Todos los aumentos, y además se bloquearon. Pueden cambiarlo con más negociaciones, pero de momento todo el mundo, como estaba en 2011, lo que significó, en ciertos casos, cobrar un 60-70% menos al estudiante. Bueno. Me están llamando a corte, estimado Manuel. Ahorita regresamos para continuar con este diálogo. No se vayan. Encantado. Regresamos ahora con nuestro nuevo doctor honoris causa, Manuel Castells. No se vayan. Aquí seguimos con el gran maestro Manuel Castells. Gracias, Manuel, por seguir con nosotros. Vamos a tu obra clásica, ¿no? De la Sociedad Red. Tú en algún momento dado estabas muy optimista con respecto a las posibilidades de que estas nuevas tecnologías de interconexión, estas redes de indignación y esperanza, tenían potencial para cambiar el mundo. Ahora que las empresas de redes internacionales han redoblado sus esfuerzos por control, dominar estas redes, privatizarlo, bueno, siempre han sido privados en general. Elon Musk ahora en Twitter, Mark Zuckerberg declarando su metaverso. ¿Todavía podemos ser optimistas con respecto a estas redes sociodigitales? Mira, como analistas no debemos ni podemos ser optimistas o pesimistas. Tenemos que ser rigurosos. Eso es lo más importante. ¿Te acuerdas la famosa frase de Gramsci? Claro, el pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Ajá. Bueno, lo que pasa es que, vale, está muy bien como frase, ¿y luego qué? ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Entonces, claro que yo era no optimista, pero tenía esperanza, que es distinto, de la potencialidad de las redes sociales para el cambio social. Porque eso lo empecé a escribir en el final de los 90, por una razón muy sencilla, porque el poder siempre ha estado organizado en torno al control de la comunicación y la información. Lo que Internet hace, como estas redes, es desintermediar. El control de eso siempre lo habían tenido los gobiernos y las corporaciones mediáticas. No se podía publicar, todos los grupos son mediáticos y mediáticos capitalistas con una capacidad directa de control. Bueno, entonces, como mínimo, la comunicación masiva, ahora la gente puede acceder y decir y hacer y organizarse como quiera en esa comunicación. Bueno, entonces efectivamente, en mi libro basado en la observación a través del mundo de varios movimientos sociales, Redes de Indignación y Esperanza, mostré eso, que hubo movimientos sociales muy poderosos. Algunos produjeron grandes cambios políticos positivos,
otros produjeron grandes cambios políticos negativos por la reacción que suscitaron, y otros democratizaron las sociedades. No, el gobierno español actual no hubiera podido existir sin el movimiento del 15 de mayo del 2011, del cual salió, entre otras cosas, salió Podemos, que llegó a un 15-16% del voto y que cambió todo el panorama. Todo el tablero. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la primera cosa. Ahora, lo que yo no enfaticé suficiente, y estoy constantemente siempre haciendo la autocrítica de todo eso, porque, digamos, cuando una teoría no se adecua a la observación, hay que cambiar la teoría, no la observación. Entonces, lo que simplemente subestimé, una cosa elemental, que la naturaleza humana es lo que es. Y que entonces somos capaces de lo mejor y de lo peor. Somos ángeles y demonios, constantemente. Entonces los demonios también están en las redes sociales. Claro. Bolsonaro ganó la primera elección claramente en las redes sociales. WhatsApp Trump, en particular. WhatsApp en particular, los grupos WhatsApp, por cierto, pero no de cualquier manera, sino financiado por los multibillonarios fascistas americanos, los hermanos Koch, y apoyados en un grupo de 14 empresas brasileñas que organizaron recursos y ejércitos de hackers para hacer esa batalla en la red. Trump, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo lo que somos como sociedad, todas las contradicciones, todos los conflictos se expresan en las redes, y las redes son hoy día el espacio mediático por experiencia. Tú y tu grupo de investigadores aquí estáis haciendo investigación sobre las guerras mediáticas. Así es, bueno, en el Tlatelolco Lab, ¿no? Sois totalmente punteros en esto. Las guerras mediáticas son fundamentalmente guerras en las redes sociales. Entonces, las redes sociales como tal, en contra de lo que se cree, ahí yo he estado haciendo investigación reciente, no polarizan la sociedad. No. Empíricamente. Lo que pasa es que la sociedad está polarizada. Así es. Y al estar polarizada, quiere decir que los polos, que son muy duros y muy agudos y muy violentos, los polos, tanto de un lado como de otro, se expresan en las redes sociales y aumentan la imagen y la sensación de polarización e intransigencia. Eso es muy importante lo que está señalando, porque sí hay toda una corriente de investigación y de opinión que le echen la culpa a las redes justamente de la desinformación y la polarización, cuando pues eso siempre lo hemos tenido. En cierto sentido, ayuda el hecho de hacerlo explícito, ¿verdad? Aunque Totalmente. se vea feo, pero es parte de la democracia, ¿no? Totalmente. Vamos a ver, es muy sencillo para dirigentes políticos que han estado frustrando la confianza y las esperanzas de los ciudadanos, es muy fácil decir, no, es que los ciudadanos no se fían de nosotros por culpa de las redes. No, oiga, lo que pasa es que los ciudadanos en las redes expresan por qué no se fían de ustedes. Así es. Que es distinto, pero también, entonces, desde un punto de vista de izquierda, que es el nuestro hablando claro, ¿cómo se lucha? Bueno, hay que estar en las redes. Hay que estar en las redes y hay que dar la batalla en las redes. Y eso es lo que los movimientos sociales han estado intentando. Pero también depende de qué tipo de batallas. Si las batallas son de propaganda política para un partido, para decir, vóteme el día tal, eso no sirve. Porque lo que están haciendo en las redes son otras cosas. Por ejemplo, las llamadas fake news, o sea, mentiras. Sí. Pero hay una cosa que la gente no sabe mucho, que es el deepfake. Claro. El deepfake es, concretamente en la campaña de Brasil, ver a Lula declarando que va a nacionalizar todas las pequeñas empresas y declarando que va a abolir las iglesias evangélicas. Así es. Bueno, declarando cualquier tipo de barbaridad, y ves a Lula hablando, gesticulando como es Lula. Es un deepfake. Hoy día se puede hacer todo en televisión. Había una norma en la política mediática que era decir, bueno, lo que ves en televisión es creíble, más que cualquier otro medio de información, porque lo es. Ves y no ves, porque en realidad se puede fabricar cualquier tipo de imagen y de discurso y hacerlo aparecer como real. Eso es la televisión, pero eso también se hace ahora en las redes sociales. Hasta con mayor facilidad, como es tan rápido y Mucho más. maleable el medio. Totalmente. Entonces, la cuestión es el problema
de raíz es que las sociedades se han hecho poco democráticas. A ver, pero Es una crisis de la democracia que luego se transmite como una polarización de Sí. distintas fracciones de la sociedad en las redes. eso es la visión optimista, quiere ponerlo, ver que las redes al final de cuentas están haciendo manifiesto, dinámicas sociales, de debate, de polarización, y que esto es un paso adelante al final de cuentas. Pero a mí me preocupa mucho pues, Mark Zuckerberg y Elon Musk. O sea, son dos individuos que ya controlan nuestras vidas con apretar un botón. O sea, de veras, imaginábamos que las redes sean sin intermediarios y mira, pues aquí están los intermediarios de regreso y pueden, o sea, Trump, mira, no lo extraño en Twitter, pero simplemente lo expulsaron, un político. ¿Qué tal si hubiera sido un líder de izquierda que estaba generando un gran movimiento social de izquierda en los Estados Unidos a favor de la justicia, la democracia y ¡pum! Adiós. ¿En qué situación estamos? Totalmente. Tienes razón, en el sentido de que nunca es la tecnología la que crea la democracia o nada, sino que es una plataforma de expresión. Ahora bien, el que las plataformas de comunicación sean privadas, en principio, solo en principio, no quiere decir que censuren los mensajes. De hecho, es la izquierda la que está pidiendo que se censuren los mensajes. De hecho, porque lo que ocurre es que la mayor parte de noticias falsas, antivacunas, Claro, anticiencia, etc., son de la derecha y de la extrema derecha. Pero entonces, lo que ocurre es que los intereses de estas empresas no son directamente políticos. Ahora vamos a más, que es otra cosa. Los intereses de estas empresas, ¿cuál es su negocio? Su negocio es obtener ingresos por apropiación de nuestros datos y venderlos. Eso es su negocio. Y para eso, ¿qué les hace falta? Datos. Por tanto, les hace falta tráfico, más tráfico y más tráfico. Y por tanto, cuanto más expresión de más cosas haya y más controvertidas, más tráfico, y a ellos les es igual. Sacan el dato, lo empaquetan, lo venden, como hizo Facebook con Cambridge Analytica en el Brexit. Bueno, entonces ese es el negocio. Lo cual no quiere decir que les interese tanto el control del mensaje como tal. Facebook, el metaverso, etc., han empezado a hacerlo cuando se lo han pedido gobiernos y gobiernos democráticos, sobre todo diciendo no es posible que cualquier cosa pueda aparecer en las redes, lo cual es muy difícil de controlar, pero han hecho algunos elementos simbólicos. Te doy un ejemplo. Ahora la red más dinámica en conseguir adhesiones y votos es TikTok. Claro. Red china, por cierto. Así es. De las nuevas generaciones, sobre todo, los más jóvenes. Totalmente. Entonces TikTok dice, no, nosotros somos diferentes, vamos a quitar todos los vídeos que entonces este año, en el 22, quitaron algo así como 200.000 vídeos. ¡Oh, qué bien! 1% de los vídeos de TikTok. Claro. Por tanto, es simbólico. Entonces, Musk es un caso especial, porque este sí que es alguien que tiene un proyecto político, no en el sentido más directamente de gobierno, sino de dominación de la sociedad, de la tecnología, a través del dinero, la tecnología, crear desde los coches autopropulsados, porque Tesla es un eléctrico, pero luego va al coche autoconducido, al espacio. Y entonces pensó que tomaba Twitter y hacía de Twitter un gran negocio, simplemente más bien que controlando, al revés, descontrolando, reintegrando a Trump, reintegrando que cualquiera dijera cualquier cosa en Twitter. ¿Qué ha pasado? Ha habido una reacción, por eso la sociedad no es unidireccional, ha habido una fortísima reacción, está perdiendo miles de millones de dólares, sus altos ejecutivos se han ido, la gente está saliendo de Twitter, pero por millones, por cientos de miles. Millones ya llegará, pero de momento son cientos de miles. O sea, ¿por qué?
porque no es cierto que solo pueda haber Twitter. Se puede, con relativamente poco capital y tecnología que se sabe perfectamente, poco capital son un par de millones de dólares, y tecnología que se sabe, se puede crear otra red social, como Twitter, igual, totalmente igual, y que funcione. Y la gente se traslada de una a otra. Hay que hacerlo, ¿no? Deberíamos hacer nuestra red autónoma de México, de América Latina. Totalmente. ¿No? Yo estoy por ¿Conoces eso. alguna experiencia? ¿Se ha hecho ya? ¿No? Bueno, una experiencia que no funcionó muy bien porque era muy antigua. Es Telesur. Ah, bueno, sí, claro. Y si funciona, va a estar con nosotros justamente la directora de Telesur en México, primero, en un evento nuestro. Eso pronto, es televisión, y televisión muy antigua. Ah, bueno. Y segundo, es televisión de propaganda. Sí. Entonces, lo importante es crear una plataforma de televisión de propaganda que tiene su justificación porque le hacen una antipropaganda mortal. Bueno, sí. Hacen un trabajo periodístico serio también, en fin, pero hay una necesidad de generar una soberanía tecnológica tanto en los cierros como en las aplicaciones, en el software. O sea, no es posible que sigamos utilizando en todos nuestros computadores del gobierno mexicano a Microsoft y que el debate político mexicano sea en Twitter y en Facebook. ¿Es tan difícil generar cosas propias? Cárdenas nacionalizó el petróleo en los años 30. A ver, entonces, ¿estás proponiendo eso? Totalmente. Nacionalicemos al... Bueno, yo en algunas de las encuentros importantes que tuvimos hace 5 o 6 años en la Comisión Europea, yo delante de varios comisarios, yo propuse, ¿por qué no hacemos un Google Europa? ¿Qué problema? Bueno, pero es que de momento lo que hay que hacer, y están muy seriamente, es hacer pagar impuestos a Google. Claro. O sea, lo que la Comisión Europea está intentando, que como mínimo paguen impuestos. Eso es que no pagan. Sí. Es que pagan 0 impuestos todas esas multinacionales. Así es. Aquí en México también. Sí. Entonces, tecnológicamente es perfectamente posible. Mira, cuando yo estoy en China, un país dictatorial que controla todo y tal y cual, pero no hay Google. Y no hay Facebook. Claro. Bueno, pero hay Baidu y hay WeChat. Baidu no te lleva al New York Times y es el instrumento de búsqueda. Bueno, el New York Times no, porque está en una lista negra. Los chinos trabajan con listas negras, ¿no? Pero yo desde Pekín o desde Shanghái puedo perfectamente leer La Vanguardia. Claro. Por alguna razón no puedo leer El País. TV UNAM seguramente puedes ver. O sea, ¿entiendes? Hay unas listas negras, pero no es cierto que no puedas acceder al mundo exterior desde China. Baidu no es tan bueno como Google, pero bueno, se pusieron y en unos años... Y los chinos de plano prohíben que alguien en su país utilice Google. O sea, Google está baneado, ¿no? Totalmente. ¿Y cualquier país puede hacer eso? ¿Recomendarías eso, que México baneáramos a Google, Facebook y Twitter? Porque solo así, porque si nada más creas otra cosa, no hay que tener en competencia complejos. La gente va a seguir con lo mismo. No hay que tener complejos, ni mucho menos. O sea, si creas otra cosa muy libre y tecnológicamente igualmente avanzada, y se puede hacer tranquilamente. México tiene excelentes ingenieros y excelentes especialistas de telecomunicación. Tenéis grandes telecomunicaciones. Y lo mismo en Europa. Incluso puede haber alianzas estratégicas. No, yo no entraría en la cosa de mato al otro para ponerme yo. Porque además quiere decir que la empresa que vayas a poner, sin competencia, puede hacer cualquier tontería. Claro. Entonces, no, estoy por dar la batalla tecnológica y la batalla de los medios de propiedad, pero cuidado. Es complicado que sea el Estado como Estado. Si es el Estado, tiene que ser un Estado con una autoridad de comunicación independiente. Claro. Porque si no, a ninguno de los periodistas que sois, entre otras cosas, os gustaría que los medios de comunicación fueran estatizados. Sí, no. Claro. Pero el Estado debe intervenir para corregir el desequilibrio. Como tú dices muy bien, ¿cómo vamos a empezar ahora con estos monstruos delante, además que no pagan impuestos? Bueno, pero la idea de que legalmente, financieramente, tecnológicamente se pueda establecer una competencia y se puede entonces negociar. Sí. O sea, yo no haría como los chinos, porque es una estrategia geopolítica y porque no son nuestros valores democráticos,
claramente, pero yo lo doy como ejemplo, simplemente que se puede hacer, que no estamos condenados. Muy bien, vamos a ir a un segundo corte, ¿sí? Y regresamos ahora para seguir conversando con el gran maestro, amigo, sociólogo, doctor honoris causa de la UNAM. No se vayan, ahorita regresamos. Aquí seguimos con Manuel Castells. Pues Manuel nos acaba de poner un reto muy importante. Tenemos que expropiar las redes, defender nuestra soberanía Pero tecnológica. no expropiar, No dije expropiar. Ah, ¿no? Ok. Hablaste de Lázaro Cárdenas. Dijiste, así como Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, aquí tenemos que seguir su ejemplo en materia tecnológica. A ver, explícame. Sí. John, pero la cuestión es el símil de una construcción de soberanía nacional democrática sobre la base de un control y de una intervención en la industria actual. Pero también quiero enfatizar de que no se trata de nacionalizar Microsoft. En todas las cosas no tendríais dinero. Sí. No tendríais dinero para hacer esto. Sino de crear alternativas y al mismo tiempo establecer una regulación más seria sobre lo que puede hacer o no puede hacer Microsoft. Esto es algo que hace años en Brasil, en la prehistoria, es decir, en la época pre-Bolsonaro, Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, corruptamente defenestrada por la extrema derecha, Dilma Rousseff organizó un coloquio en Río, en el que además el pensador que la estaba apoyando más eso era ni más ni menos que Tim Berners-Lee, un amigo mío, que es el creador del World Wide Web, para hacer una alianza de países, de gobiernos, pero no para desembocar en una estatización de Internet, sino para forzar una democratización de que esos controles de las redes privadas sobre lo que es el ágora pública de discusión sean contrarrestados. No podemos quedarnos pasivos, eso está clarísimo. Aquí en el Programa Universitario de Estudios de Democracia y Justicia Social estamos desarrollando, aquí voy a dar la primicia, un decálogo de derechos digitales para México. Una propuesta de reformas muy concretas para, pues sí, regular las redes. Esto no es censura, porque es una cosa increíble. Inmediatamente uno empieza a hablar de eso y gritan, censura, pero no, es simplemente regular la discusión pública para justamente permitir que florezca la mayor pluralidad de opiniones y que no sea una otra empresa privada la que impone su punto de vista. Y eso solo lo puede hacer el gobierno, pero no para el gobierno. No para. Eso, claro. Porque si lo hace el gobierno es peor, hablando claro. Lo que nadie quiere es que el espacio de comunicación pública sea un espacio controlado, dirigido por los gobiernos y luego los estados que ya lo institucionalizan. No. La cuestión es cómo el gobierno democráticamente elegido y controlado por la gente, no basta la elección, no hay que controlar. Ese gobierno permite el desarrollar un espacio plural de comunicación y cómo se pueden también apoyar institucionalmente e incluso, ¿por qué no?, financieramente. Hay televisiones públicas, vosotros, para establecer un espacio más autónomo de comunicación. Pluralidad. Pero lo que hoy día no hay, en la propiedad no hay pluralidad. Lo que sí hay pluralidad, eso sí, son los contenidos. Ahora, hay otra cosa, que sin un reforzamiento serio del sistema de educación, donde sea, y en particular en América Latina, lo demás va a ser muy difícil, porque si no hay una ciudadanía consciente, que es capaz de intervenir en las redes, que es capaz de intervenir en los momentos políticos, si no hay eso, cualquiera puede manipular. Una ciudadanía ignorante, poco informada, que quiere decir poco educada. O sea que fíjate que en la base infraestructural de todo cambio profundo tiene que haber una reforma profunda de la educación. Eso. A ver, vamos a un terreno un poco más teórico. Esta nueva sociedad red en que estamos viviendo, sobreviviendo, existiendo,
hasta que llegue el apocalipsis. No. Todavía son relevantes, importantes, centrales las categorías de izquierda y derecha. ¿O cuál es la nueva configuración ideológica que tú visualizas que está? Mire, tanto como izquierda o derecha son conceptos geográficos, más bien toponímicos, Sí. que empezaron en la Revolución Francesa por dónde se sentaban unos, dónde se sentaban otros en el Congreso. Entonces, si por izquierda entendemos defender principios políticos de partidos que han sido izquierda por definición desde hace tiempo, hoy día eso está superado. No las diferencias. Hay más posibilidades de que haya valores humanos en la llamada izquierda que en la derecha. Pero la izquierda no se puede decir, no se puede quedar solo en que sea de izquierda. Lo importante son los valores sociales, los valores de dignidad, de decencia, de representación de la ciudadanía en contra de las burocracias políticas o económicas. Los valores son lo importante. Y conforme se sitúen actores políticos en esa escala de valores, sabremos si son dignos de defender nuestra dignidad o no. Claro. O sea, tiene que haber, yo no diría una nueva izquierda, pero una nueva definición de actores políticos que recoja la tradición de lo que era la izquierda, pero que no necesariamente sea una sucesión hereditaria. Por el partido que era de izquierda va a ser siempre de izquierda. Claro. No, Por la usted, simple depende etiqueta. de lo que usted haga. Si usted se va a la derecha ya no es de izquierda, en mi opinión. Por tanto, no es la afiliación política directa, sino qué valores defiendes. Por ejemplo, concreto, hoy día, una fuerza política que no sea feminista de verdad, defensora del derecho de identidad sexual y más allá cultural, defensora del ecologismo, defensora de los animales, defensora de la capacidad de crear nueva vida a partir de la libertad cultural. Si hay una cosa así, llámalo como quieras. Pero sobre todo, eso es lo decisivo, eso es lo importante. Ahora, en una mención anterior dijiste, si hay algo de marxista que me queda, es esto, ¿no? De la sociedad antes de la política. ¿Ya no eres marxista? ¿No te consideras marxista? Mira, yo hace mucho tiempo, que ya por escrito y por hablado, decidí y hice que el marxismo es una teoría, no es una religión. No es una religión. Bueno, para algunos, el manual de marxismo-leninismo que se estudiaba en la Unión Soviética, hasta que acabó la Unión Soviética, el manual de Kusinin, cuya primera frase es: la teoría marxista-leninista es todopoderosa porque es cierta. ¿Vale? Pues ahí ya se acaba el tema, ¿no? No tenemos más problemas. Entonces, obviamente no soy esa clase de marxista, pero para mí la teoría es una herramienta para entender la sociedad y, si es posible, cambiarla, aunque no es el teórico el que cambia la sociedad, perdón, son los ciudadanos y sus expresiones políticas y sociales, ¿eh? No es el intelectual revolucionario. Bueno, entonces, es una herramienta y, por tanto, si una herramienta me sirve, la utilizo. Cuando no me sirve, no la utilizo. ¿Cuáles otras herramientas, aparte del marxismo, que claro que es una de tus herramientas que tienes en tu caja, cuáles son las otras herramientas más potentes que son tu inspiración, que para un alumno de doctorado, por dónde tenemos que estudiar hoy? John, lo primero que digo siempre a mis estudiantes es inventar vuestra propia teoría. A ver por qué vosotros no podéis pensar. ¿Y por qué? Porque ya sabes que en la universidad hacemos una cosa, que es lee este, y si no has leído esto te suspendo. Bueno, vale. Lo que quiero es que pienses, y que pienses por ti mismo. Si leer esto te sirve, pero en algún momento desarrolla tu propia teoría, ¿por qué no? Y si te decimos que no, te tenemos que explicar por qué no. No porque sea tuya, sino porque no funciona. Bueno, entonces, pero si te refieres a la inspiración, por tanto, yo no utilizo ninguna teoría, sino que tengo un archivo mental de cosas, que no empiezo de cero, también añado lo mío propio, naturalmente, y hago combinaciones. Entonces, hablando de inspiraciones, que no es lo mismo que demás herramientas. ¿Qué herramienta teórica utilizo? La mía. O sea, yo me he inventado y voy cambiando y voy rectificando una teoría
hecha de muchas cosas, muchas experiencias y de mucha observación de la realidad. No porque los datos te den la verdad, sino porque sin los datos, sin la observación, no tienes una verificación de si lo que haces sirve o no sirve. Si no, es una caja cerrada de la que no puedes hacer nada. Entonces, pero hablando de inspiraciones intelectuales, mi inspiración fundamental durante mucho tiempo, más que el marxismo, fue Alain Touraine, el teórico de los movimientos sociales. ¿Estudiaste con él mismo? Sí, ¿Trabajaste sí, con fue él mi muchos director años de en tesis, París? Claro. y yo siempre lo he llamado mi padre intelectual, sin problemas. Las paternidades hay que reconocerlas, y no las pueden reconocer los padres, las tienen que reconocer los hijos. Entonces, es mi padre intelectual porque me enseñó una cosa fundamental, que las sociedades las construyen los movimientos sociales. Eso. Sin eso, las sociedades se reproducen. Bourdieu, es un gran sociólogo, es la teoría de la reproducción. ¿Cómo todo se reproduce? A mí eso no me interesa, la verdad. Porque para saber que todo se reproduce ya lo sé, ya lo veo cada día. Pero Touraine, su insistencia, a pesar de que no fue capaz de comunicar tanto, porque escribe de manera completamente oscura, pero Touraine siempre insistió, los movimientos sociales son los que cambian, los sujetos. Las sociedades son producidas por cambios, si no, sería la reproducción de la sociedad. Bueno, entonces, eso para mí es muy importante. Segundo, recuerdan algunas de nuestras conversaciones, yo cuando me inicié a los 16 años en la política clandestina, claro, en la España franquista, por lo que me tuve que exilar 4 años después, yo era anarquista. Y en cierto modo siempre he seguido siendo anarquista. Y escandalicé, claro, a la clase política española cuando entrevistas importantes, como en El País y tal, pero ¿usted cómo se define? Un anarquista socialdemócrata. Es decir, anarquista de convicción, y luego hay que hacer cosas que ayuden a la gente. Y todavía no estamos en el anarquismo, ¿vale? Bueno, pero entonces, ¿qué teoría conecta más directamente en las ciencias sociales? Foucault. Foucault es realmente una teoría que insistió muy convincentemente sobre la dominación del Estado como matriz fundamental. Marx, capital. Foucault, Estado. Touraine, movimientos sociales. Pero ninguno de los tres entendió nada de feminismo. Ninguno de los tres entendió nada de ecologismo. Marx, lo de economismo. Marx estaba enamorado de las fuerzas productivas, recuerda. Bueno, en los manuscritos económicos filosóficos ahí tiene unas frases ahí proambientales muy fuertes. Sí, ¿no? Buscadas con lupa, pero eso no es por eso que Marx se hizo famoso. Marx, su cosa de verdad esencial, que está en el Capital, y luego en los Grundrisse, es las fuerzas productivas son el motor de la historia. Las fuerzas productivas, no las luchas sociales, las fuerzas productivas. Y el papel, pero las fuerzas productivas les está bloqueando el capitalismo. Y el papel de la clase obrera es, a través de su lucha, desbloquear esto y permitir desarrollar las fuerzas productivas hasta llegar en el Grundrisse a decir, y al final podemos todos dedicarnos a pescar. Y a mí no me gusta pescar. Entonces, entienden la cuestión. Marx era, en el fondo, un economicista a tope, que luego, en los ratos libres, hacía teoría de la lucha de clases. Pero no era el centro, no es por eso que, bueno, entonces, Marx, Capital, que sigo siendo muchas cosas muy relevantes, que las sociedades están organizadas en torno a la maximización de las ganancias de los que tienen el control de los medios de comunicación, ya no de producción, sino de comunicación, eso sigue siendo cierto. Y cada uno lo suyo, pero insisto, me falta la síntesis de todo eso. Y eso hay que crearlo. Se está creando. Hay muchas buenas teóricas feministas, lo están haciendo, pero también se están entrematando por la famosa polémica de si son mujeres o no son mujeres. Claro. La verdad, personalmente, yo soy agnóstico en esto, porque me parece bastante destructivo. Estimado Manuel, apenas estamos iniciando en este diálogo y ya me están avisando que se acabó el programa. ¿Siempre es así? Siempre es así, pero un buen programa ¿Y esto, siempre esto no es Google, prometiendo más. Vamos a invitarte de nuevo a la UNAM. Ya eres doctor honoris causa de la UNAM, así que
Puede hacer sí, todo. De por sí, la UNAM tiene las puertas abiertas para ti cuando gustes, cuando mandes. Aquí estamos para trabajar juntos y seguir dialogando. Un honor. Muchas gracias, profesor Ackerman. Muchas gracias a ti, querido Manuel.